Muy buenos días, muchachos. Nos habíamos quedado la clase pasada en la introducción a la parte de sumatorias. Vimos la propiedad de cambio de índice, más o menos qué significaba la sumatoria. Vamos a ver pues la mayoría de las propiedades, pero alcanzamos a verlas todas. Ya va a trabajar sobre la telescópica. Entonces, muchachos, yo les envío a ustedes al correo institucional un link para que nos unamos a un grupo de WhatsApp. Pues, supongo que algunos de nosotros casi no revisamos el correo institucional, entonces estar un poquito más pendientes con eso. Lo otro es, pues ahí nos vamos a comunicar para informar los horarios de las consultas, la hora de la consulta, y que al correo personal, como vi que en el estudiar casi no contestaban, les envíe un usuario y una contraseña para ingresar a una plataforma que es donde vamos a presentar la mayoría de los exámenes. Algunos de ustedes ya lo habrán visto, otros todavía no. Entonces a lo largo del día quiero que lo vayan revisando y cualquier inquietud me la comunican a WhatsApp. Bueno, ya vimos la parte de cambio de índice. Solo sirve para cambiar la forma de cómo se ve, pero realmente sigue expresando el mismo valor. Vamos a ver ahora una propiedad que nos permite separar una sumatoria en dos, a partirla hasta cierto punto y de ahí volver a arrancarla. Entonces, si M pertenecen a enteros positivos y además la M es mayor a 1 y menor a N, entonces vamos a poder escribir la sumatoria de K de K igual a 1 hasta N como sumatoria que va hasta cierto punto intermedio. Otra sumatoria, ¿sí? Que inicia no en M, sino en el siguiente peldaño. O sea, inicia en K igual a M más 1 y finaliza en N. ¿Sí? Entonces es una nueva propiedad. Puedo colocar un ejemplo de cómo se puede partir. Entonces, imagínense que sumatoria que va desde K igual a 1 hasta 5 de azúcar. Sabemos que simboliza a 1 más a 2 más a 3 más a 4 más a 5. Entonces lo que nos dice esa propiedad es que se pudo haber partido yendo hasta un número antes del 5. Si por ejemplo partirla de tal manera que llegamos hasta 3 y lo otro sería sumatoria que arranca en 4 y va hasta 5. Entonces sería sumatoria de K igual a 1 hasta un valor M. En este caso nuestro M es de A sub A. El siguiente es M más 1, o sea, arranca en 4. La primera se quedó en el valor de 3, la otra arranca en el valor 4. Igual a 4 hasta el final, que 5. ¿Sí? Es para haberme hecho entender con esta propiedad que nos permite, ¿sí?, iniciar en otro, bueno, finalizar en un punto intermedio y añadir otra sumatoria. ¿Hay alguna pregunta de esa propiedad? Sí, profe, qué pena, es que se me trabó el celular en la última parte donde empezaste lo negro, entonces me podrías hacer el favor de explicarlo.
Listo. Entonces, la propiedad consiste en lo siguiente. Yo tengo una sumatoria que va desde el 1 al 5. ¿Sí? Yo puedo partir esa sumatoria en dos, que son las que están acá. ¿Sí? La idea es recorrer 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Pero yo lo que digo, voy a utilizar una para hacer el recorrido, ¿sí? Que va del 1 al 3. Entonces, hago la sumatoria solo hasta el 3. Y después hago la sumatoria que final el recorrido. Digo, arrancamos en 4 y vamos hasta 5. Y en términos generales, yo hice el recorrido del 1 al 5. ¿Sí? Solo que lo hice en dos etapas. En eso consiste la propiedad. ¿Ya un poquito más claro? Bueno, ahora vamos a ver la propiedad aditiva. Si me permite tomar la sumatoria de dos términos y separarla como dos sumatorias. Pues tengo sumatoria desde A igual a 1 a la N y la expresión dos términos, ya sea sumando o restando, se puede separar en dos sumatorias y se resuelven por separado y después se cogen esos resultados y se suman o se restan según corresponda. Entonces, sumatoria de A sub K se resuelve más la sumatoria de B sub K. Es decir, trabajan como si fuesen dos sumatorios por aparte. El índice no pida de K a la 1 así. Y si con reo, pues se coloca una resta. Entonces, esto es como si nosotros separáramos los datos y después los asociáramos y reexpresáramos la sumatoria. ¿Sí? Voy a hacerlo con un ejemplo pequeñito que vaya, por ejemplo, hasta 3 para mostrar lo que realmente pasa. Cuando tiene la sumatoria, desde que guarda hasta 3, y acá tiene el ejemplo hasta menos k, y lo empieza a desarrollar. Para cuando vale 1, tenemos que escribir 1 menos 1 más. Para cuando vale 2, sería 2 menos 2 más. Cuando vale 3, sería 3 menos b. Eso sería decir expanda. ¿Sí? Entonces, como es una suma y una resta, se puede romper el paréntesis, agrupar los que llevan los valores de A. Yo puedo escribir 1 más 2 a 3 y esto no me va a cambiar el resultado. Y donde tengo menos 1, menos b2, menos b3, les puedo factorizar el signo y entonces me queda como 1 a 2 a 3 positivo menos b1 más b2 más b3 y esos están negativos. Entonces esto sería como tener la sumatoria 2a de k igual a 1 a 3 menos la sumatoria de los d de k1 a 3. Entonces realmente lo que hace la propiedad es reacomodarlos, ¿sí? Pero realmente siguen significando lo mismo. Entonces la sumatoria de dos términos se convierte en dos sumatorias. Y entonces ahora vamos a ver la propiedad homogénea,
que es la que me permite sacar factor común. Entonces, la propiedad homogénea consiste en, si tiene sumatoria de k cuadrado hasta n, dentro de la sumatoria tiene una constante que multiplica una fórmula que depende de k, la constante que es c se puede sacar de la sumatoria. Escribir de veces y dejar la sumatoria la sub k de k igual a 1 hasta n. Y es como sacar factor común. Entonces, un ejemplo para recordarla. Entonces, yo tengo la sumatoria desde k igual a 1 hasta 4 de 2k. La fórmula diría, cuando k vale 1, cuando k vale 2, cuando k vale 3, cuando k vale 4. Entonces sería 2 por 1, más 2 por 2, más 2 por 3, más 2 por 4. Entonces, como todos van multiplicados por 2, se les puede sacar factor común. Como 2, factor de 1, más 2, más 3, más 4. Entonces, lo puedo escribir como 2 de la sumatoria de cada 1 hasta 4. O sea, en términos generales y de forma rápida, lo que se hace es que se saca el dato. O sea, se saca ese número que está ahí. ¿Sí? Y lo mismo habría aplicado sin importar la fórmula que lo acompañe. ¿Sí? Si hubiese sido un 2 a sub 0 a la k o k cubo o k lo que sea. Profe, ¿será que lo Y la puedes última pasar un que les momentico presento. para atrás mientras tomo un pantallazo, por favor? Sí, señora. Ya, muchísimas gracias, profe. Qué pena. Recuerden que en la plataforma de Moodle les voy a ir dejando estos PDFs. Ya están los de la semana pasada para que los vayan descargando, ¿vale? Por si de pronto no alcanzamos se nos olvida alguna parte o algo así. Pues, la última es la propiedad telescópica. Esta propiedad es bastante importante porque la vamos a poder utilizar para sacar un formulario. Entonces, la propiedad telescópica es una resta con diferencia de paso. Entonces los términos se van a ir cancelando. Entonces la propiedad telescópica dice lo siguiente. Dice la sumatoria de k igual a 1 a la n de la resta de dos fórmulas que son casi iguales, solo difieren por un paso. Entonces sería fórmula con k menos la fórmula con k menos 1. Y para el último dato menos el primer dato. Esa es la propiedad telescópica. Que está escrita ahí. Hay muchas maneras de escribirla. En algunas colocan a sub k menos k menos 1. Entonces en otro colocan k más 1. Y la diferencia sigue siendo un paso, sigue siendo válida la telescópica. Entonces, lo que la hace especial es que en la propiedad telescópica todos los términos se cancelan, excepto el primero y el último. Entonces acá, Profe, qué pena. todos términos. Señora, Es a n menos, ¿qué?
En la fórmula. Desde AN menos A sub 0. Ah, gracias. Acá es un 0. ¿Sí? Todos los términos se cancelan, excepto el primero y el último. Entonces, voy a expandirla para que veamos de dónde sale esa A sub n y A sub 0. Entonces, la fórmula dice, desde A igual a 1 hasta n, da sub k menos menos 1. Entonces, va a haber un paso para k de 1, que es donde acá. Cuando yo evalúo, me quedaría A sub 1 menos 1 menos 1, 0. Entonces, A sub 0. Más, para cuando vale 2, me quedaría A sub 2 menos A sub 1. Más, para cuando vale 3, sería A sub 3 menos sub 2. Más, y continúan hasta el final, donde k vale n. El último sería a de n menos a de n menos 1. Entonces, cuando uno rompe el paréntesis, se da cuenta que como hay términos positivos y negativos, ellos se van a ir cancelando. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta que se cancelan de la siguiente manera. El A1 se cancela con uno de atrás. ¿Sí? El 2 negativo se cancela con uno de atrás. Y así siempre se van a ir cancelando. Entonces, por acá nosotros ver algo que se encargue de cancelar a la 3. ¿Sí? Y al final va a haber algo que se encargue de cancelar al AN-1. ¿Sí? Sin embargo, si uno dice al comienzo, solo sale una vez el A sub 0 y sale con signo negativo, ¿sí? O sea, ese no tiene ningún positivo con cual cancelarse. Entonces ese nos va a caer y nos va a sobrar y no se va a cancelar. Entonces esa forma nos parece a sub 0 y se va a quedar porque no tiene con quién cancelarse. Y de los positivos, ¿sí? Ellos se iban cancelando con los negativos. Vea, el A1 se cancelaba con el menos A1. Pero al final, solo va a haber un A la N. No va a haber ningún negativo que llegue hasta ahí. Porque ellos llegan un paso antes. Se quedan en N-1. Entonces no hay quien lo cancele. Entonces de esos también se salva ese. Entonces queda el AN. ¿Sí? Entonces ahí es que sale la fórmula. Sumatoria del K igual a menos N de fuera en la forma corrido por un par. El primer dato, bueno, el último dato es el primer dato. ¿Sí? Claro, todos, ¿por qué se cancelan todos excepto el primero y el último? Qué pena, profe, ¿me podría volver a explicar? Es que se me trabó el computador. Gracias. Lo primero que hacemos es expandir la fórmula. Entonces colocamos cuando k vale 1, cuando k vale 2, cuando k vale 3. Y seguimos avanzando hasta cuando k vale n. ¿Sí? Como podemos ver, entonces los paréntesis separan datos que están positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo. Cuando rompo el paréntesis, hay unos datos que fijo se van a cancelar. Entonces, los datos corresponden a lo siguiente. Ejemplo, este dato que diga 1, que está negativo, cuando yo sume el primer dato, se va a cancelar. El dato menos 2
se va a cancelar con ese. Y siempre los datos negativos se van a ir cancelando con un dato positivo anterior. Entonces, este dato menos AN-1 se va a cancelar con un dato que no escribimos, pero que está ahí. ¿Sí? De los negativos, hay uno que no se va a poder cancelar, que es el A sub 0, porque es que no hay uno antes que sea positivo como él. O sea, no existe, ¿sí? Entonces, ese A sub 0 se queda con ese signo negativo. ¿Claro hasta ahí, Sergio? Y en la parte de los positivos, nosotros los fuimos cancelando todos, excepto el último, que es el positivo con el subíndice más grande. O sea, este no tiene con cancelar. Entonces este también se salva. Entonces nos queda AN y ese nos queda con signo positivo. Entonces de ahí sale la forma telescópica. La clave para que sea una telescópica es que sea una resta y que sea la misma fórmula, pero evalúa en un paso anterior o en un paso después. Profe, una pregunta, ¿eso también se puede manejar por la forma corta? ¿Cómo así de la forma corta? ¿Sin hacerlo de expandirlo? Sí, señor. Claro, si ustedes lo manejan bien, no hay necesidad de hacerlo. Yo lo expandí solo para mostrarles por qué solo se colocan el primer dato y el último. Bueno, profe. ¿Listo? Y entonces vamos a empezar a utilizarlo ya como fórmula. ¿Sí? Entonces hasta que nos la memorizamos. Profe, una pregunta, ¿y por qué no se puede utilizar con suma? Ah, pues porque no se pueden cancelar consecutivos hacia atrás. Pues si yo estoy sumando dos números, ellos se cancelan. Ah, no sé, no señor. Tiene que ser resta Listo. para poder aplicar la Claro, fórmula. tiene que restar. Gracias, profe. Entonces, lo que sí se puede hacer es, en vez de estar la resta con el paso anterior, colocar la resta con el paso siguiente. Bueno, vamos a colocar los ejemplos de Ferrari. Entonces, primer ejemplo. Cuando tienes sumatoria desde a la 1 hasta el 1, o sea, es la sumatoria más sencilla que hay. Fíjense que a medida que ustedes le dan valores acá, la fórmula siempre da 1. O sea, cuando acá vale 1, acá se coloca 1. Cuando acá vale 2, se coloca 1. Cuando acá vale, se coloca 1. Siempre coloca 1. ¿Sí? ¿Cuántas veces está el 1? N veces. N veces. Y cuando uno suma n veces el 1, ¿cuánto le da? N. Entonces, esa sería como la fórmula más sencilla. Entonces, por fórmula desde k a la 1 hasta n de 1, simplemente da n. Y con esa podemos sacar la de la constante. Porque yo tengo forma desde a y a 1 hasta n de una constante. Entonces, según lo que vimos en las propiedades, la constante se puede sacar. O sea, esto sería como c veces, ¿sí? La sumatoria desde 1 hasta n del 1. O sea que esta fórmula nos queda como sumatoria de k igual a 1 hasta n
C es N. ¿Sí? Recuerdo que esta la acabamos de hacer y dijimos que esto daba N. Entonces nos quedaría C por N. La primera fórmula. Entonces, la sumatoria de una constante por el N. Esa fórmula se podría haber sacado con la propiedad telescópica. Sí, pues es algo tonta, pero se puede sacar con telescópica. Voy a verla con telescópica acá, en un bordecito. Entonces, si mi fórmula real es la constante, es K, digo, la fórmula de K-1 sería K menos 1. El N y el A sub C es 0. Todo reemplazando en la primera fórmula. Cuando vale N y cuando vale 0 y cuando vale K menos 1. O sea, en todos estuve rezando en la primera. Darwin, ni siquiera apague el micrófono. Entonces, reemplazando en la fórmula, dice sumatoria de A sub K menos A sub K menos 1 es igual a AD menos sub 0. Reemplazamos los datos. Nos quedaría sumatoria A sub K, que es menos K menos 1, igual a E menos 0. Esto se será que sumatoria de 1 igual a E, de K igual a 1, de K igual a 1, ¿sí? Entonces, la fórmula que nosotros sacamos fue, digamos que de lógica, se podía sacar con la telescópica. Ahora vamos a utilizar esa misma telescópica para hallar fórmulas un poquito más interesantes. ¿Sí? Vamos a ir aumentando pues el exponente de K. Entonces, de la siguiente manera. El segundo ejercicio va encaminado a hallar la suma de K a la O. O sea, hallar una fórmula para esa sumatoria. Entonces, para eso, nosotros debemos iniciar la telescópica con una potencia un poco superior. K es como si estuviese elevado a la 1. Entonces, cuando yo hago mi suma telescópica, empieza K cuadrado. ¿Sí? Entonces, de tal manera que cuando yo hablo de A elevado en K menos 1, no se da al cuadrado, pero ya es la K, sino K menos 1. Y cuando yo hablo de A a la N, es al cuadrado, pero la N. Y cuando hablo de A a la C, es al cuadrado, pero 0. Eso sigue siendo 0. Y esos datos son los que voy a reemplazar en la fórmula. Profe, Veremos qué fórmula. una pregunta. ¿Por qué elevamos al cuadrado? Porque son datos que se van a cancelar. Fíjense que por eso hice este simple. Si ven que en la fórmula se cancelaron los que estaban lineales, o sea, cuando se empieza con K1, la fórmula que tiene es la K0. K0 es 1, tuvimos la fórmula del 1.
¿sí? Entonces, cuando yo reemplace acá, los términos cuadráticos van y me va a quedar, estoy buscando que es A. Entonces, fíjense que en la primera usted se va a dar cuenta por qué. Pues, la forma general dice A de K menos A de menos 1 de K igual a 1 hasta N, se supone que es A n menos A sub 0. Al momento de reemplazar, me quedaré sumatorio de K igual a 1 hasta N. Y la primera fórmula es, se supone que es K cuadrado menos la segunda fórmula dice A menos 1 al cuadrado. Reemplazamos los datos. Entonces, A de N es N cuadrado menos 0 al cuadrado. Entonces, esto se va a cancelar. Y dentro de la parte de la sumatoria, yo puedo expandir el binomio. Entonces me quedaría de 1 hasta N. Tengo K cuadrado menos, ¿sí? Y expando ese binomio, entonces nos queda el primer cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Igual a N igual. Noten que del lado izquierdo tenemos una sumatoria y del lado derecho apenas un dato. O sea, el N cuadrado no lleva ni sumatoria ni nada de eso, sino es como una respuesta. Entonces, acá ya vamos a separar. Entonces distribuimos 1, quedaría cuadrado menos K cuadrado más 2K menos 1. Entonces, la necesidad de empezar una potencia antes se debe a esa cancelación que ve acá. Entonces, si ve que se cancela la potencia cuadrada y nos queda el término de la 1. Lo mismo pasaría si fuese al cubo. Si fuese al cubo, se cancelan los cubos y me quedan las cuadráticas. Entonces, como esos dos se van a cancelar, entonces me queda la sola sumaria de K1 hasta N de 2A menos 1 N cuadrado. Yo la puedo separar en dos sumatorias. Entonces me quedaría la sumatoria de K1 hasta N del K menos la sumatoria de 1 de K igual a 1 hasta N igual a N cuadrado. De lo que vimos en el ejercicio anterior, vimos que la sumatoria del 1 valía N. Entonces podemos quitar esa sumatoria y decir que es sobre N. Y el 2 lo podemos sacar de la primera que aparece. Entonces podemos reescribir si 2 veces la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de K. Ya cito. Menos, y en vez de colocar la sumatoria, pongo una N y esto igual a N cuadrado. ¿Sí? Al momento de despejarlo, me queda que la sumatoria de K desde K igual a 1 a N es igual a... Entonces, el N negativo pasa a sumar al otro lado. Entonces me quedaría N cuadrado más N. Y el 2 pasa a dividir sobre 2. Esa sería mi fórmula, que en la mayoría de los libros aparece con factorización, aparece como N de N sobre 2. ¿Sí? Y esas fórmulas a la final son bastante útiles.
¿sí? Por ejemplo, si a usted le dicen que haga la sumatoria de k elevado a 1 hasta 3, usted dice 1 más 2 más 3. Y como son poquitos datos, usted los puede hacer simplemente sumándolos. Entonces usted dice, bueno, 1 más 2 más 3, pues da 6. Y termina. ¿Sí? Pero ya tienen una alternativa para no tener que sumar. Entonces, otra forma de hacer es colocar por más sobre 2. O sea, en el caso de ese ejercicio, la n vale 3. Entonces, es como tener 3, 4 sobre 2. Es como tener 12 sobre 2, que es 6. Entonces, y se utiliza sobre todo en ejercicios largos. Por ejemplo, la sumatoria de 1 hasta, por ejemplo, hasta 45. ¿Sí? Ya no se van a poner a hacer 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta llegar al 45. Ya no se puede. Ya nos queda más fácil colocar 45 por 25 mano sobre 2. O sea, tener 45 por 23. ¿Sí? ¿Quién me hace el primero? Me dice cuánto da 45 por 23. Mil treinta y cinco, por 1000. 1035. 35. ¿Sí? Y se ahorran el tener que estar haciendo la suma dato a dato. ¿Claro para todos hasta ahí? Sí, señor. Entonces, si yo quisiera, no la fórmula cuando los datos van lineales, sino cuando van al cuadrado, o sea, yo quisiera allá de sumatoria de escala de ahí hasta 1 hasta n, como está acá al cuadrado, cuando hablo de A sub k con la telescópica, de arrancarlo un paso adelante, de una exponente adelante, de trabajar cálculo, ¿sí? Para que se cancelen los datos del cubo y me queden las cuadráticas para despejar. Entonces ahí colocaría el listado. Entonces, esa sub k. A partir de ese, pues yo debo saber que A de x menos 1 sea el cubo, pero a menos 1. El n es el cubo, pero n. Y la subtracción es el cubo de 0. O sea, es 0. Y cuando reemplazo en la fórmula, que es un todo de k a la 1 hasta n, da a menos a de k menos 1 igual a la n igual a sub n menos a sub 0. Reemplazando sería de k a la 1 hasta n de k menos k menos 1 igual al cubo menos 0. Entonces sería de cálculo menos entre que el primer cubo menos 3 es el primer al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo cuadrado menos el segundo cubo. Y todo es igual a n cubo. ¿Hasta ahí todos claros? Vamos a separar. Cálculo
menos al cubo más 3k cuadrado menos 3k más 1. Cancelamos esos dos y nos van a quedar 3 datos para armar 3 sumatorias. Entonces nos quedaría 3 veces la sumatoria de cuadrado menos 3 veces la sumatoria de más la sumatoria del 1 igual a cuadrado. Todas las sumatorias tienen los mismos índices. A todas arrancan en 1 y todas finalizan. ¿Sí? De ahí, la que me interesa es la que dice k cuadrado, porque es la fórmula que yo quiero tener. O sea, que me interesa esto. ¿Sí? Las otras ya las conozco. Entonces las puedo reemplazar. O sea, yo podría decir que es equivalente. Y que te da equivale a n por n+1 sobre 2, que fue la fórmula anterior. Profe, cuando S es igual a n al cuadrado o n cúbica. Ah, eso es n cúbica, qué pena. Gracias. Si esa no le hemos hecho absolutamente nada, esa es n cubo, qué pena. Entonces, despejándolo nos quedaría 3 sumatoria de k igual a 1 hasta n igual a l cubo tenemos. Entonces, 3 menos 3 pasaría como más 3 n más sobre 2. Y nos quedaría así. Entonces, por ahora, sería 3 veces la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k cuadrado es igual a, vamos como un denominador, entonces el 2, entonces 2 en el cubo más, hacemos la multiplicación, nos queda 3 cuadrado más 3 menos 2. Sabemos que la sumatoria de k cuadrado es igual a 2n al cubo más 3 n cuadrado más n. Usamos el 3 a dividir, entonces nos quedaría sobre 6. Esa es la fórmula de k igual a 1. En los libros, normalmente esa fórmula sale en factorización, pero digamos que eso no, para usted no representa un problema hacer esa factorización, ¿no? Entonces, el n cubo más 3n cuadrado más se puede escribir como n factor de 2n cuadrado más 3n más 1. ¿Sí? Y podemos factorizar, multiplico 2 en 2, entonces nos quedaría 12 al cuadrado más 3 veces 12 más 2. Todo esto dividido en 2. ¿Sí? Factorizándolo la parte de la cuadrática. Buscaríamos dos números multiplicados den 2
y que sumados den 3. O sea, el 2 y el 1. O sea, el factor común alcanzamos, quedaría 2, 2n más 1, 2n más 1, por 2, y se cancela. Entonces realmente eso termina en factor de n más 1, 2n más 1, todo esto sobre 6. Así que es la otra forma de ver. Pero pues la parte que está en azul no hay ningún inconveniente porque pues ustedes ya manejan factorizaciones de todo lo que vieron en el introductorio. Digamos que para ustedes es una tarea fácil. ¿Sí? Les va a quedar de tarea. Entonces, la sumatoria de KQ desde A igual a 1 está ahí. Y deben llegar a la respuesta que es n al cuadrado, n más 1 al cuadrado sobre 4. ¿Listo? Entonces eso queda de trabajo. ¿Listo? ¿Cómo les pareció hasta ahí la parte de la telescópica? Fácil. Entonces, mientras estemos trabajando con potencias enteras, no debe representar ningún problema, ¿listo? Demostrar por inducción matemática la fórmula para la suma de una sucesión geométrica. La sucesión geométrica dice lo siguiente. Entonces, 1 más a cuadrado a cubo más hasta llegar a n igual a 1 menos a la n más sobre de la de ser frente 1. Esa es la fórmula. Entonces, cuando uno habla de sucesión geométrica, entonces, son datos que van cambiando uno con otro, realmente es en el exponente. Fíjense que eso que está escrito ahí en negro es una sumatoria donde lo que está cambiando es el exponente. O sea, el primer dato es como si fuese a la 0, a la 1, a la 2, y hasta llegar a la n. ¿Sí? O sea, esta vez la k estaba en el exponente. Entonces, eso es lo del concepto de sucesión geométrica. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una parte pequeñita que no la piden en el ejercicio, pero nos sirve para recordar cómo convertíamos nosotros números
periódicos en fracciones, o sea, lo que utilizamos en el colegio. Entonces, les voy a mostrar de una forma más rápida de dónde sale eso. ¿Sí? Imagínense que usted sabe cuánto da esa suma. Que usted tiene que la suma de 1 más A algo A, o sea, llega a N, da un dato que se llama Sn, o llámelo S simplemente. Entonces, si yo ese dato lo multiplico por A, ahora es Sn, todos terminan multiplicados por A, entonces a todos se les corre el exponente. Entonces en vez de decir 1, ya es de A, diría A sería 1, A sería 4, A, y A sería más 1. ¿Sí? Si yo los resto a esos, S menos AS, fíjese, si yo hago el de arriba menos el de abajo, pues, se van a cancelar casi todos los datos. Cancelaron este con el anterior. Y nos quedaría solo el primero, nos quedaría el 1 en el A, N más 1, que no hay que restárselo. Del lado izquierdo, yo puedo sacar factor común. Entonces, quedaría la entera. Es N factor 1 menos igual a 1 a la N1. O sea que N es 1 menos a la N más 1 sobre 1 menos A. De ahí sale esa fórmula. ¿Listo? Pero el ejercicio no me pedía que hiciera ese tipo de demostraciones. Me pedía era que utilizáramos inducción matemática. ¿Sí? Entonces nos toca es por inducción matemática. Esto se lo podría demostrar cositas de las que están a poder hacer. Entonces vamos a empezar. Entonces, inducción matemática. El primer paso es probar para los menores. Entonces, probar. El dato más pequeño que vale n, bueno, que toma n, ¿cuánto es? 1. 0. 0, él empieza en 0. Imagínense que en el primero, allá cuando colocan el A sub 0, a la A 0 queda 1, la n está valiendo 0 en ese momento. Entonces, el primer dato que hay que probar es para n 0. Colocamos la fórmula. Entonces, del lado izquierdo de toda esa sumatoria, solo aparece el primer dato. Solo aparece de A a la 0, que es 1. Y se supone que esto tiene que dar igual a 1 menos A 0 1 sobre 1 menos. Y 1 a la 0 más 1 es 1 sobre A. 1 menos A, 1 menos A. Y eso realmente es 1. Relación sobre ella misma. Entonces probamos para el menor. Y nos dimos cuenta que es ver. Ahora hay que probar, bueno, que suponer
para n igual a k. Entonces, segundo paso, suponer que es verdadero n igual a k. Entonces, vamos a ver. No. Hasta llegar a la k igual a 1 menos a 1 sobre 1 menos a. Y vamos a asumir que es verdad. Y el tercer paso es probar para n igual a más 1. Entonces hay que dar un pasito más. Entonces sería 1 más a cuadrado más a la k más, sabiendo que sería a la k más 1 igual a 1 menos n más 1 más 1 sobre 1 menos. ¿Sí? O sea, la idea es, utilizando el segundo renglón o la parte de 2, llegar a la parte de 3, ¿sí? En la que aparece 1 más a más cuadrado más a de k a k más igual a 1 menos a k más 2 sobre 1 menos a. ¿Sí? Entonces tengo que darme las mañas de llegar hasta ahí. Entonces, como única diferencia hay entre el azul verdadero y el que yo quiero mostrar del lado izquierdo es esta parte que le sobra, pues si yo tomo el segundo y le sumo esa cantidad, debería automáticamente hacer que en el lado derecho se parezca. Si eso es verdad, pues yo digo que la expresión es verdadera. Entonces, yo voy a tomar partir del segundo para llegar al tercero. ¿Sí? Entonces, yo voy a partir de que ese es verdadero. Y de ambos lados, si sumo a ambos lados, estoy haciendo una operación bar. Le voy a sumar el AK más 1 más el AE más 1. O sea que si lo que está en azul es verdadero, la combinación también es verdadera. Entonces me quedaría 1 más al cuadrado más la K más 1. Y hago la operación. Entonces voy a sumar esos dos. Sería 1 menos 1 menos a la K más 1 más la K más 1 que multiplica 1 menos A. Entonces me quedaría 1 menos a la más 1 distributiva. Entonces me quedaría más a más 1 menos. Y sumar los exponentes me queda a la más 1 más 1 a la K más 2. Sobre 1 menos A. Estos dos cancelan. Y al final me queda, esto es 1 menos AK más 2 sobre 1 menos A, que es 1 más A más cuadrado AK más 1. Y esto es 3.
que si la segunda es verdadera, la tercera también debe ser verdadera. Y listo. Entonces, partiendo de la segunda, se demostró que la tercera también se cumple. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? No, señor. Entonces, van a hacer el siguiente. Hallar la fórmula de la sumatoria geométrica pero utilizando la propiedad telescópica. Entonces, recordemos, esto sería 1 más a más cuadrado más hasta llegar a la n. Entonces, eso se puede escribir como una sumatoria. ¿Sí? Recordemos que este 1 es como tener una a la 0, a la 1, a la 2, hasta llegar a la n. Entonces se puede decir como la sumatoria de la a que va cambiando desde exponente a la k. ¿Sí? Acá un exponente de 0 y yendo hasta la n. Entonces ustedes se tienen que encargar de encontrar la fórmula para esta sumatoria. Así como encontramos la de k y la de k cuadrado. Ustedes ahora se encargan de eso. Listo. Tienen 3 minutos para hacer ese ejercicio, muchachos.
Muchachos, ¿alguno ya terminó? ¿Ninguno? Profe, pues yo lo hice, pero la verdad no sé si me quedó bien. ¿Lo hizo por qué? Lo hice, pero no sé si me quedó bien. Ah, no importa, el hecho es intentar hacer los ejercicios, ¿sí? Ya después vamos a ir corrigiendo. En la plataforma que les comenté, ahí les dejé parciales para que pues vayan también revisando, si van cogiendo práctica. Es simplemente acá enunciar la telescópica. La idea es llegar a A sub K. Entonces, podemos trabajar con un dato superior o podemos trabajar con el mismo A sub K. A la final va a dar lo mismo. Entonces yo voy a trabajarlo con A sub K. De pronto otra con uno mayor. Entonces voy a decir que A sub K es como tener A a la K. Y que medito de A sub K menos 1 es eso mismo, solo que A es A menos 1. Que A de A N y mi dato de A sub 0. ¿Cuánto sería mi A sub 0? 1. ¿Seguros? ¿Menos uno? Menos 1. Entonces vamos a plantearlo así. Esta es mi fórmula general. Esta es mi A. El resto solo estoy reemplazando. El K menos 1, ¿sí? El valor de N y el valor de 0. ¿Sí? Entonces, cuando yo coloque la fórmula la sub A de K, entonces, si yo quiero establecerla, se supone que debería arrancar en 0, ¿cierto? E ir hasta N. Si yo tengo acá, me da K menos 1. Quiero que revisemos si realmente quedan esos mismos términos de la sub 0 y de la sub N. Cuando yo empiezo a evaluar estos y vamos a revisar qué sobra y qué se cancela. Entonces, cuando carga C, ¿cómo me queda la expresión? Entonces, A 0, ¿cierto? ¿Me usa cuánto? A A la la 0 menos también, uno. a la menos 1. ¿Sí? Ahora, cuando K vale 1, nos quedaría más a la 1 menos a la 0. Cuando K vale 2, queda más a la 2 menos a la 1. Y después llegaríamos cuando K N. Entonces sería a la N menos a la N menos 1. Entonces, de todos esos datos, entonces para cansarme queda
Cancelamos, ¿cierto? Al momento de ir cancelando, ¿cómo quedarían? Entonces, A1 es 0,2. Qué pena era 1, pero este de acá, que tiene el exponente más bajo, ¿tiene con quién cancelarse? No. No. Pero este acá, sí se cancela, ¿no? Por cada uno cancela, los puntos no cancelen, era 2. El A0 lo vamos a cancelar, ¿sí? El A-1 también vamos a cancelar. Entonces, los datos que no se van a poder cancelar son el A a la N y el A a la -1. Entonces, en ella nos quedaría sumatoria desde A igual a 0 a la N de A menos A de -1. Entonces, AN menos A a la -1. ¿Por qué queda diferente a lo que manejamos en las fórmulas? Porque nosotros, es telescopia, que está al 0, era con la sumatoria arrancaba en 1 e iba a n. Y esta sumatoria que nosotros estamos buscando no arranca en 1, ¿arranca en cuánto? Arranca en 0. Entonces, al arrancar en 0, se corre hacia atrás y ya no es menos a la 0, sino menos a la -1. Tener eso pendiente. Entonces, la idea es despejar la sub k. Entonces nos quedaría como sumatoria de k igual a 0 hasta n y buscar el factor común, el a sub k. Sería a sub k, factor común del 1. Y en el otro, fíjense que yo no tengo a a la k, sino a la k menos 1. Entonces me quedaría factor común de a la menos 1. De tal forma que si volví a multiplicar la distributiva, obtengo ese dato y obtengo ese dato. Profe, una pregunta, qué pena interrumpir. ¿Cómo, o sea, cómo uno hace para las comparaciones? O sea, para tenerlas claras o para, es que ahí es la parte donde o sea, se me dificulta. ¿Las comparaciones en qué aspecto? Las que hicimos de primero, la que acá, perdón, las de acá es igual a eh, expuesto acá. O sea, esas comparaciones las que estaban en azul. Bueno, Es esas. sencillo. Yo coloqué esta fórmula como la propuesta, ¿sí? Porque en la sumatoria que estoy intentando despejar ya aparece. ¿Sí? Esta de acá, la de abajo, que es la más importante, es la misma fórmula, solo que yo quito la K y coloco K menos 1, o sea, donde aparezca, yo empleo, pero por K menos 1. ¿Sí? Con estos, fíjate que yo ni me meto, o sea, ni los toco, sino que cuando hago la expansión de esos dos, que son los más importantes, yo reviso qué cancel, qué me sobra. ¿Sí? Normalmente va a ser el término más pequeño, ya sea en exponente, ¿sí? O en coeficiente, y el término más grande. Entonces, el exponente más grande es el a la n, y el exponente más pequeño es el menos 1. Entonces, de ahí salen los otros dos datos, ¿sí? Pero el que más nos debe preocupar es este del par. Es la fórmula y quitarle 1. Por eso fue que cuando yo saqué a la k era cuadrado, en el otro como se escribía el k cuadrado, solo que el incrusto acá
el K menos 1 por dentro. ¿Sí? Reemplazo eso. Pero todas salen del que yo propongo a mí. Profe, y otra pregunta. En este caso, señora, yo no escuché la otra pregunta. Espera que hay mucho ruido. Bueno, sigamos ahorita hacia la otra pregunta, ¿sí? Entonces, nos quedaría así. Recordemos que ese a a la menos 1 es como 1 sobre a. Es como traer a la e menos 1 sobre a. Esta expresión es constante respecto a la k, o sea, ya no depende de la k, o sea, se puede sacar de la sumatoria. Entonces, colocar como 1 menos a la menos 1 factor de la sumatoria de k para hacer a sub k. Y es igual a e menos 1 sobre a. Se podría escribir, entonces sacamos factor común, entonces es 1 menos 1 sobre a, ¿sí? Que se puede escribir si a menos 1 sobre a por la sumatoria de igual a 0 a la n de acá lo metería a sería a por a n menos 1. Podemos alcanzar esta a y nos queda sumatoria de k igual a 0 n de a n más 1 menos 1 sobre menos 1. Para que se vea como en la fórmula anterior, multipliquemos por menos 1 a que es como multiplicar por 1. Nos quedaría como sumatoria de acá, de azúcar a acá, es igual a 1 menos a n más 1 sobre 1 menos. Y esta es la fórmula que se había mostrado al comienzo. Solo que esta vez la sacamos ya formalmente por telescópica. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Ahí, ¿por qué se pone más uno? ¿Dónde? Se cancelan las as. Ah, porque están ambas por fuera. Es como si yo pasara a multiplicar la A. O sea, como si yo tomara esta y la pasara a multiplicar. Entonces, lo multiplico y divido por lo mismo, ya se cancelan. No, Sí, sí, profe, la profe. pregunta es, pero el AN más 1. Ah, sí, ¿por qué se pone ese más uno? ¿Dónde? Ahí arriba en donde está a elevado a n más uno. O sea, arriba está a elevado a n, entonces acá abajo se le pone a elevado a n más uno. Ah, ¿cómo pasé de acá? Sí, profe. Sacando como un denominador. O sea, yo lo que hice, imagínense que usted tiene 1, 2 tercios. Entonces dice, eso es 3 y aquí 1 por 3 más 2. ¿Sí? Entonces yo hice lo mismo, pero con letras. Entonces coloco como denominador es A.
el denominador era un 1. Entonces me queda a la n menos por 1. Entonces, a es como si hubiera elevado a la 1. Entonces, esos son los exponentes. ¿Sí era respecto a eso? Sí, profe, gracias. Profe, ahora sí te puedo hacer mi Listo. pregunta que ya dejaron el ruido. Si yo, por ejemplo, hubiera puesto acá más 1, ¿también se valdría o no? Sí, claro, también vas a llegar al mismo ejercicio. ¿Sí? Ah, bueno. O sea, se puede reemplazar Sí, por señora. cualquiera de las dos, pero siempre será entre esas Sí, dos, ¿sí? cualquiera de las dos Entre K funciona. y K menos 1 o K más 1, según lo que tenga, ¿sí? Sí, Ah, ok, profe, gracias. sí, sí se podría. Y ahora vamos a hacer uno un poquito más confuso. Demostró por inducción matemática que la suma entonces, el sumator de i igual a 1 hasta 2n de menos 1 a la i 2i más 1. Entonces, utilicé la letra I para no confundirnos con la letra K que vamos a utilizar en la inducción matemática. Entonces, demostrar que la suma es proporcional a n. Y hallar la constante de proporcionalidad. ¿Listo? Entonces lo primero que nos están diciendo es eso de la proporcionalidad, ¿sí? Entonces, ¿sí recuerdan qué es eso de proporcional, sí? Lo vieron de pronto en química cuando vieron gas ideal, que el aumento de presión es proporcional al aumento de temperatura y esas cosas entre los gases. Vieron que el producto B es proporcional en los gases, que a mayor número de moles en el gas, mayor presión, mayor número va, mayor temperatura, mayor volumen, mayor presión, ¿sí? Y que eso lo convertía uno en una ecuación utilizando una constante, que en este caso es una R. Nosotros, en nuestro ejercicio, lo que vamos a hacer es que vamos a decir que es una T que va desde igual a 1 hasta n de menos 1 i de 2i es proporcional a n. Eso es lo que está diciendo el ejercicio. Pero entonces, para tratarlo como si fuera una ecuación, hay que colocarle una constante. O sea, para no colocar ese proporcionalidad, lo que vamos a colocar un igual y colocar una c. Esa c se conoce como constante de proporcionalidad.
esas ecuaciones de proporcionalidad son muy comunes en ingeniería. O sea, por ejemplo, la del resorte. ¿Sí? Si usted tiene resorte, la fuerza que uno hace al resorte es proporcional a lo que lo esté dando. Dicen que la fuerza proporcional a cuánto estira el resorte y le colocan una constante como por X. Y eso se llama ley de Hooke, que es la de los resortes. Y pues así como esa, existen muchísimas más. Ustedes para ir acostumbrando a esas cosas. Entonces empezamos a probar por idiomática. Entonces el mínimo valor que puede tomar la n es 1. Para cuando vaya a la sumatoria, desde igual a 1 hasta 2. Entonces, para n igual a 1. Fíjense que para n igual a 0 ni siquiera tendría sentido, porque estaría yendo desde el 1 hasta el 0, se estaría devolviendo. Entonces nos queda sumatoria desde i igual a 1 hasta n a 2 n, ya sería 2. Por acá. Bajo el 1 que renuncié. Menos 1 y entonces, para ir de 1 a 2, entonces cuando vale nos quedaría menos 1 a 1, 2 por 1 es 1, más, y cuando igual es ya menos 1 a la 2, 2 por 2 más 1, y terminamos. A ese menos 1 a la i se le conoce como oscilador. Cuando alguna expresión lleva, porque están buscando que en los términos el signo se vaya alternando, o sea, sea positivo, negativo, positivo, negativo. Por eso es su llamado oscilador. Sí, se encarga de alternar el signo. Y se supone que eso debe dar C por N. O sea, esa expresión debe dar C por N vale 1. Entonces me quedaría. Entonces, menos 1 se multiplica más 1 multiplica 5 igual a. De ahí me queda 5 menos 3, me queda 2. Que por lo menos ya no vemos el valor de la constante. Eso sería suficiente para pasar al paso 2. Sino que de pronto uno por curiosidad quisiera saber si realmente se cumple para N2, para N3. Eso sobra, ¿no? Entonces vamos a probar para cuando vale 2, solo por saber cómo se comporta. Pues cuando vale 2, ¿hasta dónde iría la sumatoria? ¿Hasta dónde iría, muchachos? Se supone que va hasta 2n. Entonces, esto está 4. Dice, menos 1, la i, 2i, más 1. Entonces tendríamos Hasta 4. hasta 4 de i, que es de igual a 1. Está claro, desde igual a 1. Entonces,
Tendría para igual a 1, para i igual a 2, para i igual a 3, para i igual a 4. Y todo esto debe ser igual a C por N. O sea, C por N. Los vamos a reemplazar porque ya conocemos los dos. Entonces, cuando vale 1, el primer parte de los estados nos da negativo. Entonces, menos. Cuando vale 1, entonces es un 3. Cuando vale 2, esto es positivo. Y ya me queda 2 por 2, 5. Menos. Y en el otro nos queda vale 3, 6, 7. Más. Y cuando vale 4, quedan 8 y una 9. ¿Sí? Entonces nos quedaría que menos 3 más 5 menos 7 más 9 es igual a 2 es igual a 4. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Eso es verdadero. Entonces ya podemos pasar al paso 2. Paso 2 es suponer que es verdad cuando n sea igual a k. Vamos a suponer que tú colocas sumatoria desde i igual a 1 hasta 2 de menos 1 a la i de 2 y más 1. Esto me daría entonces C es 2, n es k. Entonces suponer que eso es verdadero. Que es verdad. Y hay que pasar al paso 3. Donde hay proba n igual a más 1. Ahí con el k más 1 hay que tener un poquito de cuidado. Entonces cuando reemplazo, me queda sumatoria desde igual a 1 hasta 2n. Entonces paréntesis queda así. Entonces, fíjense que cuando yo reemplazo el 2n, lo que hago es 2 veces más 1. O sea, esto realmente es 2a más 2. Muchas veces uno como estudiante, por el afán, no pone el paréntesis y escribe 2k más 1. Y eso es diferente. De menos 1 a la i, 2 y más 1. Y es igual a c, que es 2, por k más 1. Entonces la idea es comparar esa sumatoria que está en rojo, digo que está en negro, la vamos a acomodar, sería sumatoria desde i igual a 1 hasta k más 2. Y eso es 2 más 2. Entonces, ¿qué es la diferencia? La que está en azul de la que está en negro. ¿Cuáles son las diferencias? En el lado derecho, ¿cuál es la única diferencia? El 2K más 2. S más 2. Listo. Y en el lado izquierdo, ¿cuál es la diferencia? El más 2 también. El más 2 que está en el índice. Entonces hay que utilizar las propiedades para partirla. Entonces esa sumatoria la voy a partir en 2. Voy a colocarla con una sumatoria que vaya desde 1 hasta el 2. Más. Y entonces hay que hacer otra sumatoria que arranque en el siguiente paso.
O sea, la sumatoria tranquila, no en 2K, sino en 2K más 1. Sería al final de 2K 2. Entonces, ahí estamos utilizando entonces esa primera propiedad. Estamos utilizando esta, ¿sí? La de partir algo que va hasta el 5, voy hasta el 3, arranco en el 4 y voy hasta el 5. Entonces, soy aplicado a ese último ejercicio. Entonces, voy hasta el 2K, arranco en 2K más 1 y termino en 2K más 2. ¿Sí? De tal manera que estoy arrancando 1 y finalizando en 2K más 2. Profe, ¿ese 2K más 2 lleva paréntesis arriba del símbolo de sumatoria? ¿O así como lo expreso? Oh, así como está, 2K más 2 porque ya rompí el paréntesis. Estaba con 2 de K1. Al romper el paréntesis, queda con 2K más 2. Ok, profe. Si estuviera sería más 1, ¿listo? Bueno, esta primera te la dejo intacta porque coincide con lo azul. O sea, yo voy a hacer esta sumatoria, esa segunda sumatoria, esa sí está formada, si no aparece por ningún lado, ahí no aparece. Entonces lo que tengo que hacer es desbaratarla para ver si con esa logro cancelar el 2 que está del lado derecho. Entonces, ¿cuántos términos tiene esa sumatoria? ¿Uno? Uno si arrancara y finalizara en el mismo sitio. Fíjense, sería el dato cuando va en 2K más 1, ¿sí? Que es donde arranca. Y además tiene dato cuando va en el siguiente paso, que es 2K más 1, sin más 2. O sea, tiene dos datos nada más esa sumatoria. Entonces hay que escribirlos. Entonces, menos 1, no hay, sino la 2K más 1, que multiplica a 2, que es 2K más 1, más, entonces queda menos 1 a 2K más 2, factor de 2, 2K más 2 más 1, y pues va a igual a 2K más 2. Entonces, el menos 1 elevado a la 2K más 1 da positivo o negativo, muchachos. ¿Cómo así no para tomar las decisiones si menos 1 a algo es positivo o negativo? ¿Eso de qué depende? ¿Del exponente? Sí, de si el exponente es par o si es impar. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente, como cada número cualquiera, un entero cualquiera, cuando multiplico por seguro esto es par. O sea, cuando yo un número par le sumo un 1, esto se convierte en un número par. Y cuando yo le sumo un 2,
esto es. Entonces, basado en eso, quedaría sumatoria de igual de los dos. Entonces, la primera expresión es negativa. Vamos a decir, esto es impar. Entonces me quedaría, ¿no?, factor de. Entonces sería 4A, 1, 3. Y en el otro es par. Entonces sería azul. Profe, Señora, disculpe una pregunta. ¿Por qué 3? dos por una 2 y una 3, ¿no? ¿A qué pena está haciendo otra cosa? No, ¿sí? No. No, fresca. En la siguiente. Y en la siguiente nos quedaría 2 por 2, 4 y una 5. Todo esto igual a 2. Sería sumatoria desde ahí igual a 1 a estos. Demos un ahí. Y acá paramos de menos 3 más 4 más 5 igual a 2K. Entonces fíjense, 4K se cancela. 4K se cancela con 4K. Y los otros dos es danos. O sea que ese 2 se cancela con el 2. O sea que nos queda que esa expresión que sale de la tercera también es que verdadera. ¿Alguna pregunta está ahí? Bueno, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, la otra clase, vamos a empezar con un tema del coeficiente factorial. Entonces, vayan revisando esa parte del coeficiente factorial por su cuenta. Estudien la parte de fracciones parciales, que de pronto la utilizamos en algún ejercicio de sumatorias. Sí, y nosotros no lo vemos en el tema de álgebra, sino eso se ve hasta el tema de cálculo integral. Es bueno irlo estudiando desde ahora. Listo, chicos, entonces nos vemos en la otra clase. Muchas gracias, profe, muy amable. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe, que tenga un buen día. Profe, yo tengo Muchas una gracias, pregunta. profe. Amén. Profe, ¿vas a subir lo que grabaste hoy? Sí, en la plataforma de Moodle está lo de la clase pasada. Sí, profe, Espero poder, al finalizar yo ya las lo dos miré y clases, subir esto también. están los videos y está todo ya colgado en la plataforma, yo ya lo miré, profe. Profe, una pregunta, qué pena su merced mandó la solicitud de modo por el correo normal o por el institucional. La de Moodle por el correo normal, la de WhatsApp por el correo institucional. Bueno, profe, gracias.
Vale. Si tienen inconvenientes, pues me escriben a WhatsApp en horas de la tarde y vamos solucionando. ¿Listo? Dale, profe. Profe, Bueno, la vale, muchachos. consulta, ¿cuándo quedó? ¿Con ustedes no hemos establecido el horario de consulta? No, señor. No, señor. ¿Les sirve para el miércoles de 12 a 1? Creo que por parte de los de química sí, pero no sé si todos. Los de química somos como lo más importante, ¿no? ¿Hay alguien que no pueda el miércoles de 12 a 1? Yo sí puedo, profe. Entonces, miércoles 12 a 1. Listo, entonces por ahora yo les escribiría al grupo de WhatsApp para enviarles de pronto la sala en la que vamos a trabajar ese rato, mientras pido que nos la organicen formalmente, ¿sí? Profe, qué pena, es que yo tengo un problema con mi correo institucional que a mí no me ha dejado entrar por una clave y me están ayudando a eso desde Bucaramanga. Ah, Entonces, vale, hay que hablar con Oscar para que agilice esa parte sí, de la clave. sí, profe, yo ya le dije a don Oscar y él está agilizando eso, pero pues todavía no me han esto. Ah, listo, como todavía no se lo han entregado, usted me escribe al WhatsApp y yo la adjunto al grupo, me escribe de qué Profe, grupo es y alguien que tenga WhatsApp de química que me acuerdo y me lo pase, WhatsApp del profesor, sí, porfa. y me dicen, no, yo soy la niña del perro y yo me acuerdo en qué clase estaba. Ay, no, profe, es que tengo, sí, son muy cansones. Profe, qué pena, una preguntita. ¿Cómo es para acceder a Moodle? Ya me llegó el correo al personal, pero me pide usuario y contraseña, no sé cuáles son. ¿Y no le aparece el usuario y contraseña ahí en el mismo correo? Listo, muchachos, que estén bien. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.